Vedder morí de COVID completamente solo, y desperté viendo cómo Dios tachaba mi nombre de un libro gigante. Lo que vi después está convirtiendo a miles. Mi nombre es Ignacio Paredes, tengo 47 años, y morí el 23 de julio del 2021 en una habitación pequeña y húmeda del barrio San Pedro, en Cochabamba, Bolivia. No morí rodeado de familia. No morí con las manos de mis seres queridos sosteniéndome. Morí completamente solo, con una fiebre que me quemaba por dentro y un dolor en el pecho que sentía como si alguien me estuviera arrancando el corazón con las manos. Pero lo peor de todo no fue el dolor físico. Lo peor fue la culpa. Esa culpa oscura y pesada que me acompañó hasta el último segundo de mi vida terrenal y que casi me condena para toda la eternidad. Quiero contarles mi historia, porque necesito que entiendan algo fundamental. La muerte no es el final, pero tampoco es automáticamente un nuevo comienzo lleno de luz y paz. Lo que traes en tu alma al momento de partir determina hacia dónde vas. Y yo llevaba tanto peso, tanta oscuridad acumulada, que casi no regreso. Casi me quedo atrapado en un lugar del que muchos nunca salen. Pero Dios, en su infinita misericordia, me dio algo que no merecía, una segunda oportunidad. Y con ella vino una orden clara que hoy cumplo al narrar este testimonio que, según me han dicho, está despertando miles de conciencias. Todo comenzó a mediados de julio. Cochabamba estaba siendo golpeada duramente por la segunda ola de COVID-19. Los hospitales colapsados, las calles vacías, el miedo palpable en cada esquina. Yo trabajaba en la construcción, levantando paredes y cargando cemento bajo el sol implacable de los valles. Era un trabajo duro, pero era lo único que sabía hacer. Vivía solo en una habitación alquilada en una casa vieja de San Pedro, un barrio obrero donde nadie hace preguntas y todos cargan sus propias cruces en silencio. La fiebre empezó un martes por la noche. Al principio pensé que era solo cansancio, tal vez una gripe común. Me tomé un té de coca que mi casera, doña Fortunata, me preparó con desconfianza desde la puerta, sin entrar a mi cuarto. Para el miércoles ya no podía levantarme. El cuerpo me dolía como si me hubieran golpeado con palos. La cabeza me pulsaba. Y esa tos seca, esa tos maldita que me partía el pecho cada vez que intentaba respirar profundo. Sabía lo que era. En el fondo, lo sabía desde el primer síntoma, pero me negaba yo a aceptarlo. COVID, la palabra que todos temíamos pronunciar. No llamé a nadie. ¿A quién iba a llamar? Mi hija Camila vivía en Santa Cruz, y hacía 11 años que no hablábamos. 11 años desde que la abandoné cuando tenía 12, cuando su madre Beatriz me echó de la casa después de descubrir mis mentiras, mis borracheras, y lo peor de todo, que le había robado dinero a mi propio hermano Héctor para apostar en peleas de gallos. Camila me había buscado un par de veces cuando cumplió 18, pero yo estaba tan hundido en la vergüenza que le cerré la puerta. Le dije cosas horribles. Le dije que ella y su madre habían arruinado mi vida. Mentira. Yo había arruinado la mía solito. Héctor tampoco era una opción. Mi hermano mayor, el hombre que me había criado después de que nuestros padres murieran en un accidente de autobús en la carretera a Oruro. Héctor trabajó día y noche para que yo pudiera terminar el colegio. Me dio techo, comida, oportunidades, y yo le robé sus ahorros. $5,000 que él había juntado para operarse de una hernia que le causaba dolores terribles. Me los gasté en 3 meses de apuestas y alcohol. Cuando me confrontó, no tuve el valor de pedirle perdón. En lugar de eso, lo insulté, lo llamé tacaño. Le dije que él nunca entendería lo que era vivir realmente. Me fui de su casa dando un portazo y nunca más volví. Eso fue hace 14 años. Así que ahí estaba yo, ardiendo en fiebre en esa habitación que olía a humedad y queroseno, sin nadie a quien llamar, porque había quemado todos los puentes. Doña Fortunata dejaba un plato de sopa de maní en la puerta cada noche, pero ni siquiera podía comerla. El jueves ya no distinguía el día de la noche. El viernes sentí que me ahogaba. Era como si tuviera una piedra gigante sobre el pecho.
Cada respiración era una batalla que estaba perdiendo. El sábado por la noche, mientras la luna llena entraba por la ventana rota de mi cuarto, supe que iba a morir. No fue una sensación dramática como en las películas. Fue una certeza fría y simple. Mi cuerpo ya no respondía. Los labios se me habían puesto morados. Y en medio de ese sufrimiento físico, empezaron a llegar las imágenes. Los recuerdos. Pero no eran recuerdos bonitos de momentos felices. No. Eran como puñaladas directas al alma. Vi el rostro de Camila cuando tenía 7 años, corriendo hacia mí cuando llegaba de trabajar, gritando, «Papi, papi», con esos ojos negros brillantes, llenos de admiración. Vi el día de su primera comunión, cuando me prometí a mí mismo que sería un mejor padre. Vi la noche que llegué borracho a casa y rompí los platos contra la pared, mientras Beatriz lloraba y Camila se escondía debajo de su cama. Vi la cara de Héctor, esa expresión de dolor profundo cuando le confesé que me había gastado su dinero, no de arrepentimiento genuino, sino porque me había descubierto. Vi a Beatriz en la puerta de la casa, con Camila aferrada a su pierna, diciéndome con voz quebrada pero firme, «No vuelvas, por favor, Ignacio, ya nos hiciste suficiente daño». Y ahí, en esa habitación donde iba a morir solo como un perro, la culpa me aplastó con más fuerza que el propio COVID. No era el miedo a la muerte lo que me torturaba. Era el terror de partir así, sin haber pedido perdón, sin haber abrazado a mi hija una última vez, sin haberle dicho a Héctor que fue el mejor hermano que alguien podría tener. Era la horrible certeza de que había desperdiciado mi vida siendo un cobarde, un mentiroso, un mal padre, un pésimo hermano, un fracaso absoluto. Recuerdo el momento exacto. Eran cerca de las 2 de la madrugada del domingo 23 de julio. Sentí un dolor agudo en el centro del pecho, como si me clavaran un cuchillo al rojo vivo. Quise gritar, pero no salió sonido. Mi cuerpo se arqueó en la cama. Las manos se me aferraron a las sábanas sucias, y entonces vino la oscuridad, pero no una oscuridad tranquila. Era una oscuridad llena de peso, de densidad, de algo que me jalaba hacia abajo. Lo siguiente que recuerdo es despertar, pero no en mi cama. Estaba de pie en una esquina de mi propia habitación, viendo mi cuerpo tendido en el colchón. Mi boca estaba abierta, los ojos mirando al techo sin ver nada. Había una quietud absoluta en ese cuerpo que ya no era mío. Me acerqué, intenté tocarlo. Mi mano atravesó mi propio brazo como si fuera humo. No sentí pánico en ese momento. Sentí alivio. El dolor físico había desaparecido. Podía respirar, o al menos esa era la sensación, aunque ya no tenía pulmones. Pero el alivio duró poco, porque cuando miré hacia la puerta, vi algo que me heló el alma espiritual que acababa de descubrir que tenía. Había una figura oscura ahí, observándome. No era humana, no tenía forma definida. Era como una sombra densa, palpitante, que emanaba algo que solo puedo describir como malicia pura. Y lo peor, me sonreía. No tenía boca, pero yo sentía su sonrisa. Una sonrisa de victoria, de posesión. Miré de nuevo mi cuerpo muerto en la cama. Luego miré la sombra, y comprendí con horror absoluto que esta no era la transición pacífica de la que hablan los libros espirituales. Esto era otra cosa. Algo había salido terriblemente mal. La culpa que cargaba, los errores no sanados, las heridas que dejé abiertas en otros y en mí mismo, todo eso había creado cadenas invisibles. Y esas cadenas me estaban arrastrando hacia un lugar del que tal vez nunca podría salir. La sombra se movió hacia mí. Y yo, Ignacio Paredes, obrero de construcción, padre ausente, hermano traidor, hombre que murió completamente solo en una noche de julio en Cochabamba, comprendí que mi verdadera prueba no había sido la muerte. La verdadera prueba acababa de comenzar. Y estaba a punto de enfrentar las consecuencias de cada decisión equivocada, cada palabra hiriente, cada acto cobarde de toda mi existencia. El velorio de mi cuerpo vendría después, 3 días más tarde, en el cementerio general, sin familia presente, solo con doña Fortunata y 2 vecinos que ni siquiera sabían mi apellido completo. Pero eso ya no importaba,
porque yo ya no estaba ahí. Yo estaba en otro lugar, un lugar entre mundos, y lo que vendría a continuación cambiaría mi comprensión de todo, de la vida, de la muerte, del perdón y de la misericordia infinita de Dios que aún no había terminado conmigo. La sombra no se movía como las cosas se mueven en el mundo físico. Se desplazaba de manera antinatural, como si el espacio mismo se doblara para permitirle llegar hasta mí. Intenté retroceder, pero mis pies, o lo que fuera que ahora tenía en lugar de pies, no respondían con la velocidad que yo quería. Era como caminar dentro del agua espesa. Todo era confuso, denso, pesado, y esa presencia oscura se acercaba cada vez más, emanando algo que solo puedo describir como hambre. Hambre de almas. Cerré los ojos con fuerza, un acto reflejo absurdo porque ya no tenía párpados físicos, y cuando los abrí ya no estaba en mi habitación. El cambio fue instantáneo y desorientador. Me encontraba ahora en un lugar que desafía cualquier descripción terrenal. Era como un valle extenso, pero sin horizonte definido. Todo estaba cubierto por una niebla grisácea que se movía lentamente, como si respirara. El suelo bajo mis pies era irregular, rocoso y extrañamente blando al mismo tiempo. No había sol, no había luna, pero tampoco era completamente oscuro. Había una luz difusa, enfermiza, que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y los sonidos, Dios mío, los sonidos. Lamentos lejanos que venían de todas direcciones. No eran gritos de dolor físico. Eran algo peor. Eran gemidos de almas en tormento psicológico, voces que murmuraban cosas incomprensibles, llantos secos que no traían lágrimas. Sentí un frío que no era temperatura, sino ausencia. Ausencia de esperanza, de amor, de luz. Este era el bajo astral del que había oído hablar en algunas conversaciones esporádicas sobre espiritualidad, pero que siempre había descartado como supersticiones. Ahora estaba parado en medio de él, y cada fibra de mi ser espiritual sabía que este lugar era terriblemente real. Empecé a caminar sin rumbo fijo, tratando de encontrar algo, lo que fuera, que tuviera sentido. A medida que avanzaba, empecé a distinguir figuras en la niebla. Eran otras almas, vagando sin propósito aparente. Algunas estaban sentadas en el suelo, abrazándose a sí mismas y balanceándose adelante y atrás. Otras caminaban en círculos, murmurando cosas que no podía entender completamente. Me acerqué a una mujer que parecía estar buscando algo en el suelo, neblinoso. «Disculpe», le dije, aunque mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. «¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar?» Ella levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban vacíos, sin brillo, como pozos secos. «Buscando», murmuró. «Siempre buscando lo que perdí, lo que destruí, las llaves que abren la puerta de regreso. Pero no están, nunca están». Y siguió escarbando en la nada, completamente absorta en su búsqueda sin fin. Me alejé de ella con el corazón espiritual encogido. Seguí caminando y vi más escenas perturbadoras. Un hombre golpeándose la cabeza contra una roca que no era realmente sólida, gritando «¡Perdóname, perdóname!» una y otra vez. Otro grupo de almas discutiendo violentamente sobre algo que había pasado en sus vidas, repitiendo los mismos argumentos en un ciclo interminable. Era como si cada uno estuviera atrapado en su propio infierno personal, condenados a revivir sus peores momentos, sus mayores errores, sin posibilidad de escape. Entonces sentí una presencia detrás de mí. Me di vuelta bruscamente, y ahí estaba. No era la sombra amorfa que había visto en mi habitación. Esta vez había tomado una forma más definida, casi humana. Era alta, vestida con algo que parecía una túnica oscura, y su rostro era lo más perturbador, porque era hermoso, sereno, casi reconfortante. Pero sus ojos, esos ojos negros y profundos, contenían algo antiguo y malévolo. «Ignacio Paredes», dijo con voz suave, casi amable, «por fin despiertas a tu verdadera realidad». «¿Quién eres tú?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Esta era una entidad oscura,
un ser del bajo astral que se alimentaba del sufrimiento de las almas atrapadas aquí. «Soy alguien que comprende tu dolor», respondió, acercándose con pasos medidos. «Soy quien ha estado contigo todo este tiempo, aunque no lo sabías. Soy el que estuvo presente en cada momento de tu sufrimiento, de tu soledad, de tu culpa, y estoy aquí para ayudarte a aceptar la verdad». «¿Qué verdad?», susurré, aunque temía la respuesta. Se detuvo frente a mí y colocó algo que parecía una mano sobre mi hombro. Su toque era frío pero extrañamente familiar. «La verdad de que este es tu lugar, Ignacio. Tu hija Camila está mejor sin ti, siempre lo estuvo. Eras un peso en su vida, un obstáculo para su felicidad. Ella ha prosperado precisamente porque te fuiste. Tu hermano Héctor también se liberó de tu carga. Encontró paz cuando dejaste de ser parte de su vida. Y Beatriz, tu ex esposa, finalmente pudo respirar tranquila cuando cerraste esa puerta. ¿No lo ves? Tu existencia era el problema. Y ahora, aquí, en este valle, finalmente puedes dejar de hacerle daño al mundo. Este es tu descanso, tu eternidad merecida». Cada palabra era como un veneno que se infiltraba en mi conciencia, y lo peor era que resonaba con mis propios pensamientos más oscuros, esos que había tenido durante años. Tal vez tenía razón. Tal vez yo era exactamente lo que él decía, un error, un daño, alguien cuya ausencia era mejor que su presencia. Las rodillas se me doblaron y caí al suelo neblinoso. «Eso es», continuó la entidad con voz melosa. «Acepta tu lugar, acepta tu condena. No es un castigo externo, Ignacio. Es simplemente la manifestación física de lo que siempre fuiste por dentro: oscuridad, fracaso, abandono. Aquí estarás con los tuyos, con aquellos que también comprendieron que no merecían la luz». Empezaron a aparecer visiones alrededor de mí, como proyecciones en la niebla. Vi a Camila en su graduación universitaria, radiante y feliz, sin mí presente. Vi a Héctor celebrando Navidad con su familia, riendo genuinamente, sin la carga de un hermano problemático. Vi a Beatriz rehaciendo su vida con un hombre bueno que trataba bien a su hija. Y en cada visión yo no estaba, y todos parecían mejor sin mí. «¿Lo ves?», susurró la entidad en mi oído. «La evidencia es clara. Tu existencia fue un error cósmico, pero no te preocupes, aquí no podrás hacerle daño a nadie más. Aquí te quedarás, reviviendo tus errores una y otra vez, porque eso es lo que mereces. No hay perdón para ti, Ignacio Paredes. Tu nombre ya fue tachado del libro de los que merecen una segunda oportunidad. Estás condenado, eternamente». Las visiones se intensificaron. Ahora veía los momentos específicos donde había fallado. Vi a Camila, con 8 años, esperándome en su recital de danza del colegio. Yo nunca llegué, porque estaba en una cantina apostando. Vi su carita escaneando la audiencia, buscándome con esperanza, hasta que esa esperanza se apagó y terminó su presentación con lágrimas en los ojos. Vi a Héctor en el hospital, doblado de dolor por su hernia, mientras yo gastaba su dinero en tragos para desconocidos, sintiéndome importante por un momento. Vi a Beatriz llorando en silencio en el baño mientras yo dormía mi borrachera en el sofá, completamente ajeno a su sufrimiento. Pero entonces algo cambió. En medio de todas esas imágenes de dolor y fracaso, apareció una diferente. Era Camila, pero más joven. Tal vez tenía 5 años. Estábamos en un parque en Cochabamba. Yo la empujaba en un columpio y ella reía con esa risa cristalina de los niños. Y entonces me dijo algo que había olvidado completamente. «Papi, eres el hombre más fuerte del mundo. Cuando sea grande, quiero casarme con alguien como tú». Ese recuerdo me golpeó como un rayo. En medio de toda la oscuridad, en medio de todos mis errores, había habido momentos de luz. Momentos donde había sido capaz de amor, aunque fueran breves. Momentos donde alguien había visto algo bueno en mí, aunque yo no lo viera. La entidad sintió el cambio en mí inmediatamente. «No». Sisió, y por primera vez su voz perdió ese tono amable. «No te aferres a eso. Fue mentira. Fue ilusión. Eres oscuridad, Ignacio. Solo oscuridad.
Pero algo dentro de mí se había despertado, una chispa diminuta, casi imperceptible, pero real. No, dije con voz temblorosa, cometí errores terribles, herí a las personas que más amaba, pero eso no significa que sea solo oscuridad. Si fuera solo oscuridad, no sentiría este dolor. Si fuera solo oscuridad, no desearía con todo mi ser poder regresar y reparar lo que rompí. La entidad retrocedió como si mis palabras le quemaran. Su rostro hermoso comenzó a distorsionarse, mostrando la verdadera fealdad que había debajo. «Silencio», rugió. «No tienes derecho a la esperanza, no después de lo que hiciste». Me puse de pie con dificultad. Las rodillas me temblaban, pero había algo nuevo circulando por mi ser espiritual. No era fuerza, era algo diferente. Era el más pequeño atisbo de que tal vez, solo tal vez, había algo más allá de este valle de tormento. «Mi hija me amó una vez», dije, y mi voz se hizo más firme. «Héctor sacrificó años de su vida por mí. Beatriz intentó ayudarme incontables veces. Si yo fuera solo oscuridad, ¿por qué ellos vieron algo en mí que valía la pena amar?» La entidad empezó a descomponerse frente a mis ojos. Su forma se hacía cada vez más nebulosa, más parecida a la sombra original que había visto en mi habitación. «Eres mío», gruñó. «Las almas que llegan aquí cargadas de culpa me pertenecen. Es la ley del bajo astral». Y entonces, sin saber realmente de dónde venía la fuerza, grité con todo lo que tenía: «¡Camila!». No fue un grito de desesperación, fue un grito de amor, de reconocimiento, de un padre que finalmente comprendía lo que había perdido y lo que desesperadamente quería recuperar. La niebla a mi alrededor comenzó a vibrar. La entidad osciló entre forma sólida y humo. Y en la distancia, muy lejos pero acercándose, vi algo que no había visto desde que desperté en este plano espiritual. Vi luz, luz verdadera, dorada, cálida. Y una figura dentro de esa luz que caminaba hacia mí con pasos decididos. La entidad oscura soltó un chillido que parecía venir de todas las épocas del tiempo y se disolvió en humo negro que se dispersó en la niebla. Las almas a mi alrededor comenzaron a mirarme, como si mi grito las hubiera despertado de sus propios tormentos personales, y yo me quedé ahí, temblando, esperando que esa luz llegara hasta mí, sin saber si traería salvación o si era otra trampa del adversario. Pero en el fondo de mi alma, algo me decía que lo que venía era diferente, era real, era lo que había estado buscando sin saberlo durante toda mi vida terrenal. Era mi verdadera oportunidad de despertar. La luz se acercaba lentamente, pero no con la lentitud de algo que duda, sino con la calma de quien sabe exactamente lo que hace y no necesita apresurarse. A medida que se aproximaba, la niebla grisácea del valle comenzó a disiparse a su alrededor, como si la presencia misma de esa luz purificara el ambiente. Los lamentos que había escuchado desde que llegué a este lugar empezaron a disminuir en intensidad. Las almas que vagaban sin rumbo se detuvieron y miraron hacia esa fuente de luminosidad con expresiones que mezclaban miedo y anhelo. Cuando la figura finalmente estuvo frente a mí, pude distinguir sus características. Era una mujer, o al menos tenía forma femenina, vestida con algo que parecía tela, pero que fluía como si fuera líquido luminoso. Su rostro irradiaba una serenidad que nunca había visto en ningún ser humano. No era joven ni vieja, era atemporal. Sus ojos eran de un color que no existe en el mundo material, algo entre dorado y plateado, y cuando me miraron, sentí que veían no solo mi alma, sino cada versión de mí que había existido y que podría existir. Ignacio Paredes dijo con voz que sonaba como música y palabras al mismo tiempo: «Has clamado con amor genuino, has roto las cadenas de la mentira que te mantenía prisionero». Me quedé sin palabras. Después de la experiencia con la entidad oscura, no sabía si podía confiar en lo que veía. «¿Quién eres?». Logré articular finalmente: «Mi nombre en el plano espiritual es Hermana Soledad», respondió con una sonrisa que irradiaba compasión infinita.
Soy una guía espiritual de nivel superior y he venido a rescatarte de este umbral donde casi quedas atrapado para siempre. El adversario casi te convence de que no había salida, ¿verdad? Asentí, todavía temblando. Me dijo que mi hija estaba mejor sin mí, que yo era solo oscuridad, que este era mi lugar eterno. Hermana Soledad negó suavemente con la cabeza. Esa es la trampa más antigua del bajo astral, Ignacio. Las entidades oscuras no te obligan a quedarte. Te convencen de que mereces quedarte. Se alimentan de tu propia culpa y la magnifican hasta que la sientes como una verdad absoluta. Pero escúchame bien. La culpa sin transformación es una prisión que tú mismo construyes. Sin embargo, la culpa que despierta el genuino deseo de reparación es el primer paso hacia la evolución espiritual. ¿Entonces no estoy condenado?, pregunté, y mi voz se quebró con la pregunta. La condenación eterna no existe en el plan divino, dijo con firmeza. Existen consecuencias. Sí, existen períodos de purificación, de aprendizaje a través del sufrimiento que uno mismo generó. Pero la puerta del perdón y la evolución nunca está completamente cerrada. Nunca. Lo que sí existe son almas que eligen, consciente o inconscientemente, permanecer en la oscuridad porque creen que es lo que merecen. Tú estuviste a punto de convertirte en una de ellas. Se acercó más y extendió su mano hacia mí. Ven conmigo, Ignacio. Hay algo que necesitas ver, algo que muy pocas almas en transición tienen la oportunidad de contemplar. Tomé su mano y fue como si me conectara con una corriente de energía pura. No era eléctrica ni dolorosa. Era revitalizante, como si cada célula de mi ser espiritual bebiera de una fuente de vida. La niebla a nuestro alrededor se disolvió completamente y el valle oscuro desapareció. Hubo un momento de vértigo, como si cayéramos y voláramos al mismo tiempo. Y entonces aterrizamos en un lugar completamente diferente. Me encontraba ahora en lo que solo puedo describir como un espacio arquitectónico imposible. Había columnas de luz cristalina que se elevaban hacia un cielo, que no era cielo sino pura luminosidad. El suelo bajo mis pies era sólido, pero translúcido, como si estuviera hecho de cristal que contenía galaxias en su interior. Y la energía del lugar era completamente opuesta al valle. Aquí había paz. Había amor palpable. Había una sensación de orden cósmico que mi mente terrenal apenas podía comenzar a comprender. Esto es el plano astral intermedio, explicó hermana Soledad mientras caminábamos por ese espacio infinito. Es donde las almas son evaluadas, donde se revisa su trayectoria, donde se toman decisiones sobre su siguiente paso evolutivo. No es el cielo, Ignacio, pero tampoco es el infierno. Es un lugar de justicia perfecta, donde cada alma recibe exactamente lo que su nivel de conciencia y sus acciones han generado. Seguimos caminando hasta que llegamos ante una estructura que me dejó sin aliento. Era algo parecido a un edificio, pero sus proporciones eran colosales. Tenía la forma de un templo antiguo, pero construido con materiales que brillaban con luz propia. Hermana Soledad me guió hacia el interior, donde nos recibió un silencio reverente, que hacía que cualquier sonido pareciera una profanación. En el centro de ese espacio inmenso había algo que hizo que mis rodillas casi cedieran nuevamente. Era un libro, pero no un libro como los que conocemos en la tierra. Este libro era gigantesco, del tamaño de una casa, y flotaba a medio metro del suelo, suspendido por nada visible. Sus páginas eran de una sustancia luminosa que cambiaba constantemente de color, como si estuviera viva. Y alrededor del libro, moviéndose en círculos concéntricos, había figuras de luz pura que entendí eran seres espirituales de altísimo nivel, los guardianes de este registro sagrado. Este, dijo hermana Soledad con voz solemne, es el libro de las transiciones. Aquí se registra cada alma que parte del plano físico, cada nombre, cada vida, cada decisión significativa. Y aquí también se marca el destino inmediato de cada alma según el estado de su conciencia al momento de la muerte.
Me acercó al libro flotante. A medida que nos aproximábamos, las páginas comenzaron a moverse solas, pasando con un susurro melodioso hasta detenerse en una específica. Hermana Soledad señaló una línea que brillaba con un fulgor opaco, casi grisáceo. «Lorlie», me indicó. Me acerqué más y ahí estaba, escrito en caracteres que de alguna manera podía leer aunque no eran de ningún alfabeto terrestre. Ignacio Paredes, Cochabamba, Bolivia, nacimiento, 15 de marzo 1974, transición, 23 de julio 2021. Causa, COVID-19, estado del alma al partir, culpa no resuelta, arrepentimiento tardío, amor bloqueado, evolución inconclusa. Y lo más impactante, mi nombre tenía una línea oscura atravesándolo de lado a lado. No era negra, pero era visible como una cicatriz en la página luminosa. «¿Qué significa esa línea?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo intuía. «Esa línea», explicó hermana Soledad con tristeza en su voz, «es lo que llamamos la marca de la tachadura temporal. Aparecen los nombres de aquellos que parten del mundo físico cargando tanta culpa sin sanar, tanto amor sin expresar, tanto perdón sin otorgar o recibir, que su alma corre el riesgo de quedar atrapada en los planos inferiores. No es Dios quien coloca esa marca, Ignacio. Es el alma misma, a través de sus decisiones y su estado de conciencia, quien la traza. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. ¿Entonces yo mismo me condené? Casi, corrigió. Pero hay algo que necesitas entender. Esta tachadura no es permanente ni definitiva. Es una advertencia. Es el reflejo de un alma en peligro. Y por eso existen seres como yo, guías espirituales, cuya misión es rescatar a aquellas almas que todavía tienen una chispa de luz, un destello de voluntad genuina de transformarse. Tu grito en el valle, ese clamor por tu hija desde el amor y no desde el miedo, activó una señal en este registro. Y yo fui enviada a buscarte. Hermana Soledad hizo un gesto y las páginas del libro comenzaron a moverse nuevamente, mostrándome otros nombres. Vi decenas, cientos, miles de nombres con esa misma línea oscura atravesándolos. Algunos eran de fechas recientes, otros de años atrás. Todos estos, dijo con voz cargada de emoción, son almas que murieron en estado similar al tuyo. Algunos lograron despertar y fueron rescatados. Otros siguen atrapados en el bajo astral, convencidos de que merecen el tormento eterno. Y otros más han estado ahí por décadas de tiempo terrenal, todavía sin encontrar la chispa que los libere. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, abrumado por la magnitud de lo que veía. Porque necesitas entender la importancia de lo que está por venir, respondió. No eres el único, Ignacio. Miles mueren cada día en tu misma condición, padres que abandonaron a sus hijos, hijos que nunca pidieron perdón a sus padres, hermanos enemistados, esposos que dejaron heridas sin sanar, amigos que traicionaron, personas que cargaron culpas que nunca procesaron, que nunca transformaron. Y muchos de ellos no tienen la oportunidad que tú estás recibiendo ahora. Las páginas se detuvieron nuevamente en mi nombre. Hermana Soledad colocó su mano sobre la línea oscura que lo atravesaba. Esta marca indica que tu regreso al plano físico no estaba garantizado. De hecho, según el estado de tu alma al morir, lo más probable era que pasaras un periodo indefinido en purificación en zonas de sufrimiento hasta que lograras procesar, comprender y trascender tu culpa. Pero algo cambió. ¿Qué cambió?, susurré. Tu autenticidad, dijo simplemente. Cuando gritaste el nombre de tu hija, no lo hiciste para salvarte del sufrimiento. Lo hiciste desde un lugar genuino de amor, de reconocimiento de lo que habías perdido y de verdadero deseo de reparar. Ese tipo de autenticidad emocional genera una vibración que atraviesa todos los planos espirituales, y esa vibración llegó hasta aquí, hasta el Consejo Superior que administra estos registros. Como si sus palabras fueran una invocación, el espacio a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Las columnas de luz cristalina empezaron a pulsar con mayor intensidad, y de diferentes direcciones
Comenzaron a aparecer figuras luminosas que se acercaban hacia donde estábamos. No eran como hermana Soledad. Estas presencias eran aún más radiantes, más poderosas. Su sola presencia hacía que mi ser espiritual vibrara en una frecuencia que rozaba lo insoportable, no por dolor, sino por la intensidad de la pureza. El Consejo de Seres de Luz, anunció hermana Soledad con reverencia. Ellos son quienes deciden los casos extraordinarios, los casos donde un alma en el umbral de la perdición muestra señales de verdadero despertar espiritual. Se formó un semicírculo de 7 seres luminosos alrededor de nosotros. No tenían rostros definidos, pero podía sentir su atención completamente enfocada en mí. Uno de ellos, el que estaba en el centro y cuya luz era de un tono dorado más intenso, habló. Su voz no venía de ninguna boca, sino que simplemente se manifestaba en mi conciencia. Ignacio Paredes de Cochabamba, Panchaur, dijo, y cada palabra resonaba con el peso de eones de sabiduría. Has sido traído ante este consejo porque tu caso presenta una situación particular. Moriste cargando culpa significativa, pero tu alma no está completamente corrupta. Hay oscuridad en ti, pero también hay luz. Y lo más importante, has demostrado capacidad de amor genuino incluso en medio del tormento del bajo astral. Eso es raro. Muy raro. Otro ser, este de luz plateada, continuó. El libro muestra que tu misión terrenal no había concluido. Había lecciones sin aprender, amores sin expresar, perdones sin otorgar. Tu muerte prematura por la pandemia interrumpió un ciclo que debía completarse. Sin embargo, el estado de tu alma al morir hacía imposible un retorno inmediato. Quedaste en un limbo, no completamente condenado al bajo astral, pero tampoco merecedor de continuar tu evolución en planos superiores. Un tercer ser de luz azul profundo añadió, pero has clamado, has despertado. Y eso activa una posibilidad que está escrita en las leyes cósmicas, la posibilidad de la segunda oportunidad para aquellos que genuinamente la solicitan desde el amor y no desde el miedo. El ser central de luz dorada extendió algo parecido a un brazo hacia el libro flotante. La página donde estaba mi nombre comenzó a brillar intensamente. Ignacio Paredes, dijo con voz que hacía temblar el espacio mismo. Este consejo ha deliberado en un instante que para ti parecen minutos, pero que en realidad abarca todas las posibilidades de tu línea temporal. Y hemos llegado a una decisión. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las páginas del libro dejaron de susurrar. Y yo, Ignacio Paredes, obrero de construcción, padre ausente, hermano traidor, esperé con cada fragmento de mi ser espiritual, conteniendo el aliento que ya no necesitaba respirar, esperando escuchar si mi nombre permanecería tachado para siempre o si el imposible podría manifestarse. Una segunda oportunidad que no merecía pero que anhelaba con todo lo que era y todo lo que algún día podría llegar a ser. El ser de luz dorada mantuvo su presencia enfocada en mí durante lo que pareció una eternidad comprimida en un instante. El libro flotante comenzó a vibrar con una intensidad que hacía que todo el espacio resonara. Las páginas luminosas alrededor de mi nombre empezaron a brillar más y más, como si estuvieran siendo sometidas a un fuego purificador invisible. Ma Ignacio Paredes, continuó el ser central con voz que atravesaba no solo mi conciencia, sino cada capa de mi existencia espiritual. La ley cósmica establece que ningún alma está completamente perdida mientras mantenga, aunque sea una chispa de deseo genuino de transformación. Has demostrado esa chispa. Pero antes de que este consejo emita su decisión final, debes comprender algo fundamental. Una segunda oportunidad no es un regalo gratuito. Es una responsabilidad sagrada. Es un compromiso que trasciende tu existencia individual. Otro de los seres, el de luz plateada que había hablado antes, se adelantó ligeramente. Vamos a mostrarte algo, Ignacio. Vamos a mostrarte por qué tu caso no es solo sobre ti, sino sobre algo mucho más grande. El espacio alrededor del libro se transformó.
Era como si el aire mismo se convirtiera en una pantalla tridimensional, donde comenzaron a proyectarse imágenes. Pero no eran simples imágenes. Eran realidades vivas, pulsantes, que yo podía sentir en lo más profundo de mi ser. Vi a mi hija Camila, pero no la vi como la había dejado hacía 11 años. La vi ahora, a sus 23 años, viviendo en Santa Cruz. Estaba en su apartamento pequeño pero limpio, trabajando como enfermera en un hospital público. La vi llegar exhausta después de un turno nocturno durante la pandemia, quitarse el uniforme manchado y sentarse en el borde de su cama con una fotografía en las manos. Era una foto mía, de cuando ella era pequeña, de esos pocos momentos buenos que habíamos compartido. Vi lágrimas corriendo por sus mejillas mientras susurraba: «Papá, donde sea que estés, espero que hayas encontrado paz. Yo traté de odiarte. De verdad lo intenté, pero no puedo. Porque a pesar de todo, fuiste mi primer amor. Y esa niña que fui todavía te extraña». El dolor que sentí al ver y escuchar eso fue más intenso que cualquier tormento del bajo astral, porque era dolor mezclado con amor, con arrepentimiento auténtico, con el reconocimiento devastador de todo lo que había perdido por mi cobardía y mis decisiones equivocadas. La visión cambió. Ahora vi a mi hermano Héctor. Estaba en su casa en Cochabamba, en el barrio de Quillacollo, sentado en su pequeño taller de carpintería. Tenía 62 años ahora, el cabello completamente blanco, las manos callosas y fuertes, todavía trabajando la madera. Pero había tristeza en sus ojos. Vi que guardaba en un cajón cerrado con llave una caja de zapatos. Dentro había cartas que yo le había escrito cuando era niño, después de que nuestros padres murieran, cartas donde le decía que él era mi héroe, que quería ser como él cuando creciera. Vi que las sacaba de vez en cuando, las leía y lloraba en silencio preguntándose dónde había fallado, qué había hecho mal para que su hermano pequeño se convirtiera en lo que se convirtió. «No fue tu culpa, hermano», dije al vacío, sabiendo que no podía escucharme. «Fuiste perfecto. El error siempre fui yo». La visión se expandió aún más. Vi el panorama más amplio. Vi hospitales colapsados en toda Bolivia durante la pandemia. Vi familias destruidas por el COVID. No solo por las muertes, sino por las separaciones forzadas, por los duelos no procesados, por los «te amo» que nunca se dijeron, por los perdones que nunca llegaron. Vi a miles de personas muriendo solas, exactamente como yo había muerto, cargando culpas, arrastrando arrepentimientos, partiendo sin resolver lo más importante. Y entonces vi algo que me heló el alma. Vi el bajo astral donde yo había estado atrapado momentos antes, pero ahora lo vi desde una perspectiva más amplia. Estaba lleno, terriblemente lleno de almas vagando en tormento. Miles y miles de ellas. Muchas de la pandemia reciente, pero otras de años, décadas, incluso siglos atrás, todas atrapadas en sus propias prisiones de culpa, todas convencidas de que no merecían salvación, todas siendo alimentadas por entidades oscuras que les susurraban las mismas mentiras que a mí me habían susurrado. El ser de luz azul profundo habló entonces: «¿Comprendes ahora, Ignacio? No eres un caso aislado. Eres uno entre millones. Pero aquí está la particularidad de tu situación. Has logrado despertar. Has logrado romper el hechizo de la culpa paralizante y transformarla en deseo genuino de reparación. Eso es extraordinariamente raro. La mayoría de las almas que caen en el bajo astral permanecen ahí durante lo que en tiempo terrenal serían años, décadas, incluso siglos, antes de lograr ese despertar. Algunas nunca lo logran. Hermana Soledad, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se acercó y tomó nuevamente mi mano. Por eso, este consejo está considerando algo que rara vez se otorga. Ignacio, no solo una segunda oportunidad de vida, sino una misión específica, una asignación espiritual. El ser central de luz dorada elevó ambos brazos, o lo que parecían brazos, hacia el libro flotante. Ignacio Paredes, este consejo ha decidido lo siguiente:
Tu nombre será borrado de la lista de los tachados. Tu transición será revertida. Se te otorgará retorno al plano físico, pero no regresarás como el mismo hombre que murió en esa habitación de San Pedro. Regresarás transformado, con memoria completa de esta experiencia y con una misión clara e innegociable. Mi corazón espiritual, si es que todavía tenía algo parecido a un corazón, comenzó a latir con una intensidad que nunca había sentido. ¿Misión? Logré articular. Sí, confirmó el ser plateado. Regresarás para ser testigo, para testimoniar, para contar lo que has visto, lo que has experimentado, lo que has aprendido. Tu historia no es solo tuya, Ignacio. Es la historia de miles, de millones. Hay incontables personas viviendo ahora mismo en el plano físico, cargando las mismas culpas que tú cargabas, cometiendo los mismos errores, alejándose de sus seres queridos, construyendo sus propias futuras prisiones en el bajo astral sin siquiera saberlo. Y morirán, como tú moriste, sin haber sanado, sin haber perdonado, sin haber expresado amor. Y quedarán atrapados. El ser azul añadió: pero si escuchan tu testimonio, si comprenden a través de tu experiencia que el perdón es posible, que la transformación es real, que nunca es demasiado tarde mientras estén vivos para reparar, para abrazar, para expresar amor, entonces miles de almas podrán evitar el destino que casi fue el tuyo. ¿Comprendes la magnitud de lo que te estamos encomendando? Las lágrimas, esas lágrimas espirituales que no sabía que podía derramar, comenzaron a fluir. Sí, dije con voz quebrada. Sí, lo comprendo y lo acepto. Lo acepto con cada fibra de mi ser. No solo quiero regresar para abrazar a mi hija, para pedirle perdón a mi hermano. Quiero regresar para gritar al mundo entero que no cometan mis errores, que no esperen a estar al borde de la muerte o más allá de ella para despertar, que el amor debe expresarse ahora, que el perdón debe pedirse hoy, que los puentes deben reconstruirse mientras todavía hay tiempo. El espacio entero comenzó a vibrar con una frecuencia que era casi insoportablemente hermosa. El libro flotante se abrió completamente, sus páginas moviéndose a velocidad imposible hasta detenerse nuevamente en mi nombre. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré, ni en esta vida ni en ninguna otra que pueda existir. La línea oscura que atravesaba mi nombre comenzó a disolverse. No desapareció instantáneamente. Fue un proceso lento, deliberado, como si cada fragmento de oscuridad estuviera siendo desintegrado por luz pura. Y mientras la tachadura se desvanecía, sentí algo cambiando dentro de mí. Era como si cadenas invisibles que no sabía que cargaba se estuvieran rompiendo una por una. La culpa, ese peso abrumador que había llevado durante 11 años y que me había acompañado incluso en la muerte, comenzó a transformarse. No desapareció por completo, porque los errores que cometí fueron reales y sus consecuencias fueron reales, pero dejó de ser paralizante. Se convirtió en algo diferente, se convirtió en combustible para la transformación. Cuando la última partícula de la tachadura desapareció, mi nombre brilló con luz dorada intensa. Y entonces, ante mis ojos incrédulos, nuevas palabras comenzaron a escribirse debajo de mi nombre en el libro. Los caracteres aparecían solos, trazados por una mano invisible, pero poderosa. Testigo de la segunda oportunidad, portador del mensaje de despertar, instrumento de conversión masiva. Esas palabras, dijo el ser central con una solemnidad que hacía temblar la realidad misma, son tu nueva identidad espiritual. Ya no eres solo Ignacio Paredes, el hombre que falló. Ahora eres Ignacio Paredes, el testigo que regresó. Y tu testimonio, según las líneas temporales que podemos ver desde este plano, tocará miles de corazones, convertirá miles de almas, evitará que miles caigan en el mismo abismo donde tú casi quedaste atrapado. Hermana Soledad sonrió, y en esa sonrisa había orgullo maternal, había alegría genuina. Es hora, Ignacio, es hora de regresar. Tu cuerpo físico todavía está en esa habitación de San Pedro. Ha pasado muy poco tiempo en el plano terrenal, apenas minutos.
Los paramédicos todavía no han llegado. Tu regreso será considerado un milagro médico, pero tú y yo sabemos la verdad. No es un milagro, es una misión, es una asignación divina. Los 7 seres de luz comenzaron a brillar con una intensidad que superaba todo lo que había experimentado. El libro se cerró con un sonido que era como el cierre de un capítulo y la apertura simultánea de otro. Y entonces, el ser central pronunció las palabras que sellarían mi destino. Ignacio Paredes, en nombre del Consejo Superior de Guías Espirituales, en nombre de la ley cósmica de misericordia y justicia, y en nombre del amor divino que sostiene toda la creación, te ordenamos, regresa, regresa y testifica, regresa y convierte. Regresa y cumple la misión que casi perdiste por completo. Tu nombre ha sido reescrito. Tu destino ha sido reordenado. Tu vida ya no te pertenece solo a ti. Ahora pertenece a todos aquellos que necesitan escuchar que la redención es posible, que el perdón sana, que el amor transforma, y que nunca es demasiado tarde para despertar mientras el corazón todavía late. La luz se volvió cegadora. Sentí como si cada átomo de mi ser espiritual fuera desintegrado y reconstruido simultáneamente. Hermana Soledad me soltó la mano y su última imagen fue de ella haciendo una reverencia, no hacia mí, sino hacia lo que yo representaba ahora. Una segunda oportunidad otorgada por gracia, una misión aceptada con humildad, un testimonio que cambiaría vidas. Y entonces caí, o subí, o ambas cosas al mismo tiempo. El espacio del plano astral intermedio desapareció. El libro desapareció. Los seres de luz desaparecieron, y yo quedé suspendido en un túnel de energía pura, viajando a velocidades imposibles, de regreso, hacia ese cuerpo que había dejado tendido en una cama sucia, en una habitación humilde en el barrio San Pedro de Cochabamba, hacia ese corazón que había dejado de latir, hacia esos pulmones que habían exhalado su último aliento. Regresaba con una orden divina, regresaba con un propósito que trascendía mi existencia individual. Regresaba para cumplir la misión más importante que jamás había tenido. Testimoniar que la salvación es real, que el despertar es posible y que el libro de la vida puede reescribirse mientras todavía hay tiempo. El impacto fue brutal. No hay otra manera de describirlo. Fue como si mi alma espiritual, que había estado flotando libre y expansiva en dimensiones de luz y conciencia superior, fuera comprimida violentamente y forzada a entrar en un contenedor infinitamente más pequeño y denso. Mi cuerpo físico. Sentí cada célula, cada órgano, cada nervio reactivándose simultáneamente en una explosión de sensaciones que rozaba lo insoportable. Lo primero que experimenté fue el dolor. Un dolor agudo, punzante, demoledor en el centro del pecho, como si alguien me estuviera clavando un puñal al rojo vivo directamente en el corazón. Mis pulmones, que habían estado quietos y vacíos, de repente se expandieron con violencia, succionando aire en una inhalación desesperada que sonó como el grito de alguien emergiendo de debajo del agua después de estar a punto de ahogarse. Ese primer aliento fue agónico, fue glorioso, fue el regreso a la vida. Mis ojos se abrieron de golpe, pero no podía ver con claridad. Todo estaba borroso, distorsionado, como si estuviera mirando a través de un cristal empañado. Había voces alrededor mío, voces humanas que sonaban distantes y amortiguadas, como si vinieran de muy lejos o como si yo estuviera bajo el agua. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía adecuadamente. Los músculos estaban rígidos, entumecidos, como si hubiera estado dormido durante años en lugar de minutos. Gradualmente, muy gradualmente, mi visión comenzó a aclararse. Vi el techo agrietado de mi habitación, la mancha de humedad en la esquina que siempre había estado ahí. Vi la bombilla desnuda colgando del cable deteriorado, y entonces vi rostros inclinándose sobre mí.
Doña Fortunata semicasera, con los ojos enormes de terror y asombro, y dos hombres vestidos con uniformes que reconocí como paramédicos, aunque no recordaba haberlos llamado. «Ah, está respirando», dijo uno de ellos con voz incrédula. «Dios mío, está respirando. Hace 4 minutos no tenía pulso, nada, línea plana, y ahora...». El otro paramédico me tomó la muñeca, verificando mi pulso con dedos temblorosos. «Esto es imposible. Yo mismo verifiqué. No había signos vitales. Iba a llamar para declarar la muerte y entonces...». Su voz se quebró. Tita, que entonces simplemente tomó aire como si nada. Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada, seca como el desierto. Solo logré emitir un sonido áspero, que ni siquiera parecía humano. Uno de los paramédicos me acercó un vaso de agua a los labios. Bebí con desesperación, sintiendo el líquido recorrer mi garganta como si fuera la primera vez que experimentaba agua en mi vida. «Señor, ¿puede oírme?», preguntó el paramédico más joven, acercando su rostro al mío. «¿Sabe dónde está? ¿Recuerda qué pasó?». Quise decirle todo. Quise gritarle que acababa de regresar del más allá, que había visto el bajo astral, que había contemplado el libro de las transiciones, que había sido rescatado por un ser de luz llamado Hermana Soledad, que había recibido una misión del Consejo Superior. Pero las palabras no salían, solo logré asentir débilmente. Me llevaron al hospital Viedma en una ambulancia. El viaje fue una nebulosa de sirenas, luces parpadeantes, y el rostro preocupado de doña Fortunata diciéndome una y otra vez: «Resistí, don Ignacio, resistí. Es un milagro de Dios». Y sí, tenía razón, pero no de la manera que ella creía. No era solo un milagro médico inexplicable, era una segunda oportunidad otorgada con un propósito específico. En el hospital me sometieron a toda clase de exámenes, radiografías, electrocardiogramas, análisis de sangre. Los médicos entraban y salían de mi habitación con expresiones que mezclaban confusión profesional y asombro genuino. Escuché fragmentos de sus conversaciones en el pasillo. «Muerte clínica confirmada por 4 minutos, sin explicación médica para la reanimación espontánea. Los pulmones muestran daño severo por COVID, pero el corazón. Nunca había visto algo así en 20 años de cardiología». Pasé 3 días en el hospital, 3 días donde mi cuerpo físico luchaba por recuperarse del trauma del COVID y del trauma aún mayor de haber estado técnicamente muerto. Pero mi mente, mi conciencia, estaba completamente despierta, completamente lúcida, completamente transformada. Porque a diferencia de la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte, donde los recuerdos se desvanecen como sueños al despertar, yo mantenía cada detalle, cada imagen, cada palabra que había experimentado en el más allá. Era como si Hermana Soledad y el Consejo hubieran sellado esos recuerdos en mi conciencia de manera permanente, indeleble, para que pudiera cumplir mi misión. El 4.º día, cuando los médicos finalmente me dieron de alta con una mezcla de alivio y perplejidad, lo primero que hice fue pedirle a doña Fortunata que me prestara su teléfono celular. Mis manos temblaban mientras marcaba el número que había memorizado 11 años atrás, pero que nunca había tenido el valor de llamar. El número de Camila. Sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces, y entonces escuché su voz. «¿Hola?». Me quebré completamente. Las lágrimas que no había podido derramar durante 11 años de cobardía y orgullo brotaron como un río desbordado. «Camila», logré decir entre sollozos. «Hija, soy yo. Soy papá». Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que había colgado. Pero entonces escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea. «¿Papá?», susurró con voz llena de una mezcla de incredulidad, dolor antiguo y algo más, algo que sonaba peligrosamente parecido a la esperanza. «¿Eres tú realmente?». «Sí, mi amor, soy yo, y necesito verte. Necesito abrazarte. Necesito pedirte perdón de rodillas. Necesito decirte todo lo que nunca te dije. Por favor, Camila, por favor, dame una oportunidad». Hubo otra pausa. Podía escuchar que estaba llorando. «¿Dónde estás?»,
preguntó finalmente. En Cochabamba. Pero puedo ir a Santa Cruz. Puedo ir ahora mismo. Puedo... No, me interrumpió. Yo voy. Dame 2 días. Tengo que arreglar mi horario en el hospital, pero... Sí, papá, sí. Podemos vernos. Esos 2 días fueron los más largos de mi vida. Pasé cada minuto preparándome, no físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. Escribí todo lo que había experimentado en el más allá en un cuaderno viejo que doña Fortunata me regaló. Escribí sobre el Valle del Bajo Astral, sobre la entidad oscura que casi me convence de quedarme, sobre Hermana Soledad, sobre el libro de las transiciones, sobre mi nombre siendo reescrito. Escribí hasta que me dolían las manos, porque sabía que cada palabra era importante, que cada detalle podría ser la pieza que ayudara a alguien a despertar antes de que fuera demasiado tarde. Camila llegó un sábado por la tarde. Nos encontramos en la plaza principal de Cochabamba, bajo el monumento a las heroínas. La vi acercarse desde lejos y mi corazón casi se detiene nuevamente. Ya no era la niña de 12 años que había abandonado. Era una mujer hermosa, fuerte, con el uniforme de enfermera todavía puesto, porque había venido directamente del terminal de buses. Tenía los ojos de su madre, pero mi nariz, mi barbilla. Y cuando nuestras miradas se encontraron a través de la plaza, el tiempo se detuvo. Caminé hacia ella, ella caminó hacia mí, y cuando estuvimos frente a frente, sin palabras, sin preparación, simplemente nos abrazamos. Fue el abrazo que debí haberle dado 11 años atrás. Fue el abrazo que debí haberle dado cada día de su infancia y adolescencia. Fue el abrazo que casi nunca pude darle, porque estuve a punto de quedar atrapado para siempre en el bajo astral. Lloramos los dos, ahí en medio de la plaza, sin importarnos quién nos viera. Lo siento, le dije una y otra vez contra su cabello que olía a champú de manzanilla. Lo siento tanto, mi amor. Fui el peor padre. Te fallé en todo, pero he vuelto. No solo de Santa Cruz, he vuelto de un lugar mucho más lejano, y tengo tanto que contarte. Nos sentamos en una banca del parque y le conté todo, absolutamente todo. Mi muerte por COVID, el despertar en el plano espiritual, el valle oscuro, la entidad que me mintió, el rescate de Hermana Soledad, el libro donde vi mi nombre tachado, el consejo de seres de luz, la misión que me fue encomendada. Le conté que la había visto en una visión llorando por mí en su apartamento, sosteniendo nuestra fotografía. Le conté que su amor, incluso después de todo el daño que le había causado, fue parte de lo que me salvó. Camila me escuchó en silencio, con lágrimas corriendo constantemente por sus mejillas. Cuando terminé, me tomó las manos entre las suyas. «Papá», dijo con voz temblorosa pero firme, «he visto demasiadas muertes en el hospital durante esta pandemia. He visto demasiadas personas partir solas, sin despedirse, sin resolver sus asuntos. Y he escuchado suficientes historias inexplicables de los pacientes que sobreviven contra todo pronóstico como para saber que hay cosas que la medicina no puede explicar. Creo lo que me dices, y más importante, creo en ti. Creo que has cambiado. La reconciliación con mi hija fue el primer paso. El segundo vino 2 semanas después, cuando finalmente reuní el valor para tocar la puerta de la casa de Héctor en Quillacollo. Mi hermano abrió, me vio parado en su umbral después de 14 años de silencio, y su rostro pasó por un caleidoscopio de emociones, sorpresa, dolor, ira y finalmente algo que parecía resignación cansada. «Ignacio», dijo simplemente. «Héctor», respondí, y mi voz se quebró. «Vengo a devolverte algo». Saqué de mi bolsillo un sobre, adentro estaban $5,000. No eran los mismos 5,000 que le había robado 14 años atrás, porque esos los había dilapidado completamente. Estos eran nuevos. Los había conseguido vendiendo absolutamente todo lo que tenía, trabajando doble turno en construcción durante 2 semanas, pidiendo prestado a doña Fortunata con la promesa de pagarle en cuotas. No era suficiente para reparar el daño, pero era un comienzo. No es solo el dinero. Continué mientras las lágrimas corrían libremente.
Vengo a devolverte algo más importante. Vengo a devolverte el respeto que te debía, el amor que siempre tuviste por mí y que yo pisoteé, la confianza que destruí. Sé que no puedo recuperar 14 años. Sé que tal vez nunca puedas perdonarme completamente. Pero morí, hermano. Morí y regresé. Y no puedo cumplir la misión que me fue dada si antes no arreglo lo que rompí aquí. Héctor tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió, vio el dinero y entonces hizo algo completamente inesperado. Lo dejó caer al suelo y me abrazó. Me abrazó como cuando éramos niños y acabábamos de recibir la noticia de que nuestros padres habían muerto, cuando él, siendo apenas un adolescente, me prometió que nunca me abandonaría, que siempre cuidaría de mí. Me abrazó y lloró, y yo lloré con él, y en ese abrazo sanaron 14 años de rencor, de dolor, de hermandad rota. «Te perdono», susurró contra mi hombro. «Pues, Dios me ayude, pero te perdono, hermanito». Los meses siguientes fueron una transformación completa de mi existencia. Dejé la construcción y comencé a hacer algo que nunca imaginé que haría: testimoniar públicamente. Empecé pequeño, compartiendo mi historia en grupos de apoyo de sobrevivientes de COVID en Cochabamba. La respuesta fue abrumadora. Personas que cargaban culpas similares, que habían dañado a sus familias, que vivían en el arrepentimiento paralizante, encontraban en mi testimonio no solo esperanza, sino un llamado urgente a la acción. No esperen a morir para despertar, les decía una y otra vez. No esperen a ver su nombre tachado en el libro de la vida. Sanen ahora. Perdonen ahora. Amén. Ahora. Un sacerdote católico que asistió a uno de mis testimonios me invitó a compartir mi historia en su parroquia. De ahí pasé a otras iglesias, centros espirituales, incluso hospitales donde los pacientes terminales necesitaban escuchar que la muerte no era el final, pero que tampoco era automáticamente un pasaje a la paz si partían cargando oscuridad sin resolver. Camila me acompañaba frecuentemente, añadiendo su propia perspectiva como la hija que había sufrido el abandono, pero que había elegido el perdón. Y entonces algo extraordinario comenzó a suceder. Las personas no solo escuchaban mi historia, la compartían, grababan mis testimonios en sus teléfonos y los subían a las redes sociales. Mi relato comenzó a circular por WhatsApp, por Facebook, por YouTube. Primero en Bolivia, luego en Perú, Ecuador, Colombia, toda América Latina. Las vistas se convirtieron en miles, luego en decenas de miles, luego en cientos de miles. Empecé a recibir mensajes de toda Latinoamérica. Padres que se reconciliaban con hijos después de escuchar mi testimonio, hermanos enemistados que se abrazaban nuevamente, personas que cancelaban suicidios planeados porque comprendían que todavía había tiempo para transformar sus vidas. Un hombre de Argentina me escribió: «Iba a morirme sin hablarle a mi padre después de 20 años de silencio. Tu historia me hizo levantar el teléfono. Hablamos ayer. Lloramos juntos. Gracias por regresar a contarlo». Una mujer de Nicaragua compartió: «Perdí a mi esposo por COVID. Murió enojado conmigo por una discusión estúpida que tuvimos días antes. He cargado esa culpa como una piedra en el pecho durante meses. Tu testimonio me ayudó a entender que él ahora comprende, que el amor trasciende la muerte y que puedo honrar su memoria perdonándome a mí misma y viviendo plenamente». Los números comenzaron a llegar. Según los datos que he podido recopilar de las diferentes plataformas donde mi testimonio circula, más de 500,000 personas han visto o escuchado mi historia completa. 500,000 almas tocadas. Y basándome en los mensajes, comentarios y testimonios que recibo diariamente, puedo decir sin exageración que este relato ha contribuido a convertir miles de corazones, miles de personas que han despertado espiritualmente antes de que fuera demasiado tarde. Miles que han elegido sanar, perdonar, amar, reconciliarse mientras todavía tienen tiempo. Hoy, mientras escribo estas líneas finales de mi testimonio, han pasado varios meses desde mi muerte y resurrección. Camila y yo hemos reconstruido nuestra relación.
Ella viene a visitarme cada 2 semanas, y yo viajé a Santa Cruz para conocer a su novio, un buen hombre que la trata con el respeto y amor que se merece. Héctor y yo tomamos café juntos todos los domingos, y estoy ayudándolo en su taller de carpintería, aprendiendo de él como debía haber hecho hace décadas. Beatriz, mi exesposa, aceptó reunirse conmigo hace un mes. Nos sentamos en un café y hablamos durante horas. Le pedí perdón por los años de sufrimiento que le causé. Ella lloró, yo lloré, y aunque nunca volveremos a ser pareja, hay paz entre nosotros, hay cierre, hay perdón mutuo. Pero mi historia no termina aquí, porque cada día que despierto, cada mañana que abro los ojos y siento mi corazón latiendo en mi pecho, recuerdo la orden que recibí del Consejo de Seres de Luz. Recuerdo que mi vida ya no me pertenece solo a mí. Pertenece a todos aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Así que si estás leyendo o escuchando esto ahora, si has llegado hasta el final de este testimonio, quiero que sepas algo fundamental. Tu nombre todavía puede ser reescrito. El libro de tu vida sigue abierto. No importa qué errores hayas cometido, qué daños hayas causado, qué puentes hayas quemado. Mientras tu corazón todavía late, mientras todavía respiras, la oportunidad de transformación existe. No esperes a estar en tu lecho de muerte para decir, te amo. No esperes a ver tu nombre tachado en el registro espiritual para despertar. No esperes a quedar atrapado en el bajo astral para comprender que el perdón y el amor son lo único que verdaderamente importa. Llama a ese familiar con quien no hablas. Abraza a ese hijo o hija que has descuidado. Pide perdón a quien heriste. Perdona a quien te hirió. Sana las heridas mientras todavía hay tiempo. Porque el tiempo en el plano físico es limitado, pero las consecuencias de cómo lo usamos son eternas. Yo, Ignacio Paredes, obrero de construcción de Cochabamba, Bolivia, morí el 23 de julio de 2021, pero regresé. Regresé con una misión, y esa misión es decirte que tú también puedes regresar de la oscuridad en la que tal vez estés viviendo ahora mismo. No necesitas morir físicamente para despertar espiritualmente. Solo necesitas elegir. Elegir el amor sobre el orgullo, elegir el perdón sobre el rencor, elegir la vida sobre la muerte emocional. Este testimonio, según me han dicho y según las cifras lo confirman, sigue convirtiendo a miles, y espero con cada fibra de mi ser renacido, que tú seas uno de ellos, que mi historia te despierte, que mi segunda oportunidad te inspire a aprovechar la que tú ya tienes, porque el libro sigue abierto. Tu nombre puede brillar con luz dorada en lugar de estar tachado con oscuridad. La decisión, como siempre, es tuya. Despierta, perdona, ama, sana, antes de que sea demasiado tarde.